nos estamos preparando de la mejor manera para llegar óptimos al partido y bueno, corrigiendo siempre cositas que hay que mejorar y bueno, poniéndonos a punto para el fin de semana. Ganar un clásico siempre en lo anímico es muy importante para cualquier plantel. Obviamente para nosotros no fue la excepción, creo que se ganó un gran partido, siempre los clásicos son difíciles y bueno, creo que fue un clásico apasionante, un clásico lindo y bueno, también somos conscientes que hay que dar vuelta a la página rápido, tenemos un partido importante nuevamente el fin de semana, así que enfocados ya en eso, como te dije, dando vuelta a la página rápido, que esto es cambiante y bueno, el fin de semana jugamos contra el Independiente que va a ser. Entretiempo, en el Luis Alfonso Gianni siguen sin goles, solo América y Libertad en el arranque de esta fecha 7. Más tarde, en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, el 3 de febrero recibe a Guaraní. El arbitraje que corre por parte de Ulises Mereles. José Méndez se encarga del partido en el Adrián Jara, el Ciclón, visitando a las Águilas de General Díaz. Ever Aquino arbitrará Nacional ante Sportivo Luqueño en el Arsenio Erico. Ya el domingo, en primer término, Deportivo Santaní será local en su estadio ante el Deportivo Capiatá. Oscar Velázquez es el árbitro principal de ese partido. Y en el cierre estará en para uno Jorge Mercado arbitrando Olimpia ante Independiente. RG Deportivo fue una presentación de Tigo. Senadores de distintas bancadas firmaron un pedido para tratar la pérdida de investidura del senador Óscar González Daer en una sesión extraordinaria. Hasta el momento firmaron 7 legisladores, pero necesitan la firma de 11. Por otra parte, hoy en la oficina de Óscar González Daer realizaron un escrache para mí romántico y tierno. Rodrigo, contanos, por favor, adelante. Cintia, la audiencia, buenas tardes. Y así es, se complica la situación para el polémico senador Óscar González Daer, ya que esta mañana ya surgió una lista de senadores quienes empezaron a juntar firmas para solicitar al presidente justamente de la Cámara de Senadores el tema del desafuero del polémico Óscar González Daer. Y de momento son 7 los senadores que firmaron esta lista, necesitan 11 para poder entregar al presidente para tratar este tema. Algunos de los senadores son Stefan Rasmussen, Patrick Kemper, Georgia Arrua, también está Fidel Zavala, Antonio Apuril, Rodolfo Friedman y Paraguayo Cubas. También la senadora Desiree Masi decía que de su bancada también estarían firmando este documento para presentar al presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Beto Ovelar. La decisión fue tomada por este grupo de congresistas luego de la visita de los ciudadanos que llegaron hasta la sede parlamentaria para pedir al senador, o sea, para pedir al Senado que echen justamente a Óscar González Daer, puesto que este no ha decidido renunciar tras 2 semanas de escrache frente a su casa. Y justamente este grupo, y hablando de escrache, ellos se denominan la Comisión de Escrache contra Óscar González Daer, aprovecharon su estadía en el Parlamento y fueron hasta la oficina del polémico senador, y vamos a pasar a observar el video de cómo escracharon en una forma muy particular, ya que anteriormente Óscar González Daer decía que el escrache sea más amable. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron esta vez los ciudadanos indignados? Fueron hasta su oficina y le arrojaron pétalos de rosa, pidiéndole entonces así amablemente, entre comillas, que renuncie a su cargo de senador. Para pedirle, claro, muy amablemente, tirándole pétalos de rosas y dejándole también una pancarta, más bien una hojita, con la inscripción de renuncia, por favor, también con los pétalos de rosas pegados sobre esa hoja. Y bueno, desde ayer que está más complicada la situación para este polémico senador, ya que la Fiscalía investiga a Óscar González Daer y a su familia por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos, tras un informe entregado por la CEPRELAT. La Fiscalía sospecha que la inmobiliaria Príncipe
de Savoia S.A., digo bien, que sería una empresa de maletín, entre comillas, del polémico senador, opera justamente desde la casa ubicada en Luque del cuestionado Óscar González Daer. Estas pesquisas por los delitos también incluyen a su hijo Óscar Rubén González Daer Chávez, quien se desempeña como concejal municipal de la ciudad de Luque, y a María Emilia González Chávez. Ella se desempeña como funcionaria en la entidad binacional Itaipú. De momento, si bien de momento no existe una imputación por este caso, la Fiscalía ya está investigando y en los próximos días podría llegar esta imputación y se espera que este tema pase a engrosar las listas de delitos del cual es acusado el senador Óscar González Daer, los cuales amenazan nuevamente en este periodo, amenazan a sus fueros y de poder perderlos así.